Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Niribhisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu-Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con la lectura y propuesta de reflexión sobre algunos de los textos de el trascendental Srimad Bhagavatam. El texto número 12 del capítulo 2 del canto 2 del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: los magnánimos pasatiempos del Señor Supremo y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. Antes de este texto habían aparecido unas breves descripciones generales sobre una propuesta de forma del Señor en su rol o papel como Vishnu o Narayana, o aquel que se encarga, o cuando, mejor dicho, el Señor está encargado en el rol de mantener o sustentar la vida, las condiciones de vida en esta creación material por un tiempo determinado, y a la misma vez otorgar ciertas orientaciones a las criaturas conscientes que se encuentran dentro de dicha creación para que puedan encaminarse rumbo a casa, o sea, puedan encaminarse rumbo a su verdadero estado natural, que es el estado de conciencia espiritual o el estado de existencia espiritual, puesto que recordemos que desde la propuesta védica y desde la percepción de sus científicos espiritualistas, la entidad viviente en su originalidad, en su punto esencial de partida, ella es pura sustancia espiritual o pura energía espiritual que debido a ciertos procesos bastante complejos se identifica con la energía material y a partir de allí crea una identidad o un yo soy falso, al cual se le conoce como el ego falso, el ahamkara, el cual no tiene contenido propio. Debe entenderse que el ego falso no tiene contenido propio, o sea, cuando la criatura se identifica con la energía material o simplemente ella toma conciencia en medio de la energía material o de la potencia de la energía material, donde aún no hay manifestación, entonces esa conciencia se desorienta porque no hay nada con lo cual identificarse. En el momento original de identificación, aún no estando los universos creados, pero ya la criatura está identificada con la sustancia material que se encuentra latente, entonces solo hay, por decirlo así, oscuridad, la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de la ausencia total. Hay sustancia, pero no hay manifestación, por tanto es como si no hubiera nada. Sin embargo, la criatura, el átomo que tiene una potencia consciente, ha despertado esa potencia consciente, pero ahí no hay nada de lo cual ser consciente. La conciencia, cuando no hay nada de lo que pueda ser consciente, entonces simplemente tiende a la no conciencia. Y la no conciencia es como la muerte, pero entonces hay una tendencia también latente en la criatura, que es el no morir, el no volver a la no conciencia, y tiene un dilema. No hay nada de que ser consciente, si no hay nada de que ser consciente, entonces va a volver al estado latente no consciente, entonces hay que comenzar a crear elementos de los cuales ser consciente. Entonces, en ese primer momento es fácil entender que la identidad que surge es la siguiente.
O sea, estás consciente. Imagínate que de pronto despiertas en un lugar totalmente oscuro, donde tus sentidos no responden, o sea, no experimentas ninguna sensación. Una suspensión total sensitiva. Nada, es un literal vacío y al mismo tiempo estás consciente. Entonces la conciencia en su primera conclusión que dice, yo soy esto. O sea, yo soy este vacío, yo soy esta oscuridad, yo soy esta ausencia, yo soy esta carencia, yo soy esta cuestión, esto soy yo. Entonces ese primer pensamiento, esa primera identificación natural, ese es el ego falso, ese es el punto de partida, pero evidentemente está vacío. Entonces el ego falso no es más que un océano de sensación de carencia, o sea, yo soy esto. Pero hay otras potencias en ese núcleo de vida que quieren también participar. La chispa de vida no solo tiene la potencia de ser consciente, sino que tiene la potencia también de ser inteligente, o sea, de conocer, y tiene la potencia de desarrollar actividades, pero esas dos cosas no las puedes realizar en el vacío y la carencia. En el vacío y la carencia he identificado desde un total vacío e ignorancia. No se puede desarrollar la actitud o la potencia de conocimiento porque no hay nada que conocer. Y no se puede desarrollar la potencia de actividad porque no hay nada desde lo cual actuar, ni hay nada con lo cual interactuar. Por tanto, tampoco se puede desarrollar el amor, que es lo que más felicidad o dicha le da a la entidad viviente. Esas potencias presentes van a pulsar, van a pujar, van a latir, van a ser como van a ser como una inquietud creciente en el propio núcleo de ese átomo de vida, de esa chispa de vida. Y entonces van a comenzar a actuar movidas por el propio deseo de la propia chispa de vida. Y la primera actuación es que va a surgir la inteligencia, la potencia inteligencia va a dar el primer paso y va a concluir. Hay que crear algo, hay que solucionar esta cuestión del vacío, y empieza entonces la inteligencia a diseñar, a pensar, a buscar maneras de cómo llenar el vacío. O sea, para poder realizar todas las demás potencias que están implícitas en el átomo viviente, que ya es consciente pero no ha podido realizar ninguna de las otras potencias a las cuales está siendo llamado. Entonces la inteligencia necesita de algo más para crear, porque la inteligencia puede discernir pero no puede hacer. No está dentro de sus facultades hacer. La inteligencia no hace nada. La inteligencia no puede crear, no puede diseñar, sin embargo ella sí puede concluir, puede dirigir, puede orientar, puede. Pero entonces se necesita de otra cuestión, la potencia conocida como mente, o de un espacio dentro del propio ego falso donde se pueda llevar a cabo el proyecto de construcción que la inteligencia ha concluido es necesario. Y entonces sigue todo este proceso de transformación dentro del ego falso y va surgiendo, va conformándose, va mostrándose lo que llamamos la mente. Entonces en esta mente comienza a ocurrir, en el campo mental comienza a ocurrir todo el proceso de la creación de la propia realidad individual de ese ego falso. Todo va surgiendo del ego falso, porque si en un principio no hay nada y ese átomo de potencia está consciente y comienza a desarrollar una serie de elementos para su propia realidad, la pregunta sería ¿de dónde los está desarrollando? Todos estos elementos, inteligencia, mente y posteriormente los sentidos, no son más que transformaciones dentro del propio ego falso. De la propia sustancia o estado de conciencia conocido como ego falso, entonces se van mezclando, se van complejizando unos ciertos tipos de relaciones que provienen de la potencia, de las modalidades de la energía material, y se va creando todo el andamiaje de la supuesta realidad, pero sustentado sobre la base del ego falso. Este proceso
una vez entendido, entonces se puede comprender una gran parte de lo que las escrituras explican sobre lo temporal del mundo, lo ilusorio, lo vacío en cuanto a sustento verdadero y una serie de cuestiones más. Y entonces también se puede ser capaz de cruzar esa trampa de la conciencia primera dentro del vacío. Muchas personas siguen una práctica o anhelan una práctica donde poder llegar a un estado de conciencia pura, pero ese estado de conciencia pura aún se encuentra dentro del contorno o el límite de la energía material. Entonces, desde ese límite poder recrear o transformar su supuesta realidad, pero eso no es solución definitiva, porque lo único que se consigue para los que lo consigan, los que logran conseguirlo, es una recreación de su realidad al modo de como ellos creen es lo más placentero y conveniente, es lo que hacen, lo que la literatura védica llaman los semidioses y también los grandes místicos. Crean una realidad a su modo, una realidad perfecta, gozosa desde su perspectiva, pero esa realidad sigue ocurriendo sobre la base del vacío del ego falso. O sea, llegan de nuevo a ese vacío y en ese vacío, siendo vacío y siendo pura potencia, entonces empiezan a reconstruir su propia realidad, pero siguen todavía dentro, repito, de la circunscripción del ego falso. Por tanto, allí no hay todavía total liberación y no hay, por supuesto, todavía nada de espiritualización, aunque parezca muy milagroso, muy poderoso, muy no sé cuántas cosas y muy deslumbrante. Sigue la criatura atrapada. Entonces acá en el texto está diciendo: los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Hay un punto también a reflexionar desde la inteligencia tranquila y lúcida, que es el punto siguiente. Si está la criatura condicionada dentro de un plano de conciencia conocido como plano de conciencia material, el cual está construido en base a la ignorancia y a la oscuridad, del cual las escrituras dicen que es como la sombra del Señor, si está la criatura allí, y si el Señor es totalmente espiritual y su morada también es totalmente espiritual, y por tanto todas las actividades que suceden en ella, que son repletas de eternidad, conocimiento y de dicha, son también eternamente espirituales. Y si además de eso son la meta original a la cual debería dirigirse o a la cual pertenece la criatura que está metida en el plano de la oscuridad dando vuelta, la pregunta sería: si no recibiera esa criatura noticias de la existencia de ese otro modo de existencia o de esa existencia, de esa morada, entonces ¿cómo podría la criatura encaminarse hacia ella? Necesariamente tiene que de alguna manera la criatura que está dando vueltas en la creación material tener algún tipo de noticia de la existencia de esa otra, por llamarlo así, de esa otra realidad o de esa realidad trascendental. O sea, tiene que tener de alguna forma noticia sobre la existencia de esa realidad. Ahora, ¿qué pasa en esa realidad trascendental? En esa realidad trascendental lo único que ocurre constantemente son las interrelaciones amorosas mostradas en diferentes formas, dimensiones y sabores entre las porciones puras del Señor y el propio Señor como el todo, que también existe y se manifiesta en ella como si fuera una porción, pero es la porción total, o sea, es la representación en forma de porción de la totalidad, en tanto contiene y manifiesta todas las cualidades en pleno estado de pureza, en pleno estado de plenitud y al unísono al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre la porción total y la porción porcionada, o sea, y la porción restringida o independiente.
Ahora, si en ese plano de conciencia espiritual repleto de amor, lo único que está ocurriendo constantemente es la dichosa relación entre las partes y el todo de un modo consciente y de un modo ilimitadamente variado y siempre diferente, donde se experimenta siempre una dicha con un sabor diferente, aunque siempre es dicha grande y maravillosa. Si esa es la realidad de lo trascendental y necesita la criatura que está en el mundo material conocer algo de esa realidad para poder aspirar a ella y para poder despertar su deseo de volver a ella y emprender el camino, entonces significa que necesita la criatura conocer de algún modo sobre el Señor y sus pasatiempos. Y entonces, en virtud de esa necesidad única de la criatura, que es la única forma que tiene de conocer sobre lo trascendental, y sabiendo esto el Señor, puesto que todo lo sabe, entonces el Señor permite, el Señor busca siempre maneras novedosas a través de su expansión personal, o sea, de Él mismo, su intervención, de Él mismo, sus expansiones, o a través de algunas de esas porciones puras que están siempre jugueteando con Él, o sea, a través de apoderados, transmitir, dar noticias de esos pasatiempos o de esas actividades de interrelación amorosa. Por eso, las Escrituras dicen que los pasatiempos del Señor son prueba inequívoca de su gran misericordia. El conocer en este mundo material sobre aquello que no sucede en este mundo material, pero sin embargo sí sucede, que son los pasatiempos del Señor y que son el núcleo del mundo espiritual. Ese conocer, ese poder conocerlo de una forma o de otra es por tanto objeto, resultado de la misericordia del Señor y es prueba de que el Señor siempre está de alguna forma ocupándose, preocupándose, aunque esta preocupación no es la misma que conocemos nosotros como preocupación. Esta preocupación es una cuestión de amoroso mirar, de amoroso pensar. El Señor está, y eso es en la forma de Vishnu, está siempre preocupándose cómo puedo ser, en el modo en que viven estas criaturas, en la época en que están, cómo puedo ser para que puedan asimilar la existencia real de algo de mis pasatiempos. Entonces ese enseñar y los que predican sobre esos pasatiempos y los que lo hacen de modo autorizado, o sea, desde una visión actualizada de los pasatiempos de Dios, eso es producto de la misericordia del Señor. Así que cuando alguien llega a la vida de usted y ese alguien llega de alguna forma sincera y genuinamente, de una forma totalmente veraz y autorizada, le insinúa, le transmite algo de los pasatiempos reales sobre el Señor o de las cualidades reales del Señor o de los nombres del Señor, o aunque sea lo más mínimo que le dé noticias sobre esas cuestiones espirituales, entonces debe saber usted que eso está pasando como ejemplo de la misericordia de Dios. Por alguna razón el Señor Supremo ha decidido que usted en ese momento debe ser testigo de ello, que usted debe recibir esa oportunidad. Ahora le toca a usted qué es lo que va a hacer con esa oportunidad, qué es lo que va a decidir con esa oportunidad. Hice esta explicación tan larga para comprender por qué dice aquí que los magnánimos pasatiempos del Señor y su brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones o misericordia. Continúo. Por lo tanto, o sea, llegando a esa conclusión de que eso, incluyendo su forma, la descripción de su forma, la descripción que hizo Sukadeva Goswami anteriormente de una de las formas del Señor, esa descripción, la posibilidad de conocer sobre ella también debe ser tomada como un hecho de la misericordia del Señor. Entonces, si usted desprecia la misericordia, ese es su problema ya personal. Entonces, por lo tanto, reconociendo o aceptando que todo ello es producto de la misericordia del Señor y que solamente a través del buen uso de la misericordia es que se puede trascender este mundo material, sigue el texto diciendo: por tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, o sea, la forma que los grandes místicos nos revelan sobre el Señor, sea cual sea, en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente pueda quedar fija en ella, o sea, estar fija en Él por medio de la meditación. Entonces, si tú de nuevo le rimas Bhavatán lo mismo que ha hecho
siempre y que hará durante los próximos cantos, y que es el núcleo del método védico, que consiste en asumir, una vez aceptado y una vez conocido un poquito más en detalle, asumir a la suprema personalidad de Dios en uno de sus aspectos específicos, en uno de sus nombres específicos, en un grupo de cualidades específicas, como el objeto, el único objeto de nuestra meditación. Tiene que llegar un punto, tiene que llegar un momento en que el supuesto ejercicio meditativo, que es tan popular, que hay tantos estudios, que es bueno para la memoria, para la concentración, para la salud, todas esas cosas tienen que ser trascendidas. Es verdad que es bueno para todo eso, pero esa no es la finalidad. La finalidad de la meditación es que, incluyendo todo eso y trascendiendo todo eso, llega a un punto donde el objeto de meditación sea aquello que es totalmente auspicioso, o sea, la suprema personalidad de Dios asumido, recibida a través de algún tipo de noticia que las grandes autoridades espirituales o a veces el propio Señor ha insertado, ha filtrado en el plano de conciencia material. Nada que exista dentro de la burbuja o sea, que está separada, la burbuja de separación llamada plano de conciencia material, que tiene un límite que es inviolable, muy difícil de superar. Ninguna criatura que se encuentra dentro de esa burbuja, en sus propios tormentos, en sus propios placeres, puede por sí misma deducir la existencia de lo trascendental y mucho menos encaminarse de forma segura hacia allí. Tiene que recibir en algún momento, desde dentro, desde fuera, algún tipo de noticia, por tanto, algún tipo de misericordia. Aquel que crea que por sí mismo ha podido descubrir la existencia de lo trascendental debe saberse que está muy engañado, o es un gran tonto, o es un gran mentiroso, o es un lo que sea, porque no se puede. Entonces uno, consciente de eso, debería abrir su corazón y decir: qué misericordioso eres, amoroso Señor, que aún estando yo en un estado de aislamiento confuso, tú de alguna forma has permitido y sigues permitiendo que estén llegando noticias autorizadas y auténticas sobre ti. Este hecho es importante. Las únicas noticias que son procedentes de la bendición del Señor son aquellas que coinciden realmente con la realidad trascendental. No cualquier noticia que provenga de cualquier tipo de fantasía, recordando que lo fantasioso es interminable. La mente humana diseña también un supuesto reino de Dios y lo transmite, y a veces lo transmite con tanta seguridad, con tanta certeza, con tantos detalles, que engaña a la humanidad, y los inocentes van detrás de ese supuesto reino de Dios. Las descripciones del Señor tienen que provenir, tienen que comprobarse, tiene que demostrarse que se están transmitiendo en base a una autoridad legítima. O sea, hay que, primero que nada, comprobar la legitimidad de la autoridad. El texto, si es a través de un texto, tiene que ser legítimo, tiene que comprobarse que la traducción es adecuada, tiene que comprobarse que no ha sido tergiversado o acomodado, tiene que comprobarse que no se le ha añadido, que no se le ha sustraído nada, tiene que comprobarse. Si es a través de una persona específica que no está leyendo un texto, sino que está hablando algo diferente, entonces tiene que comprobarse que esa persona está realmente ubicada en porción sincera o en parte sincera en la presencia del Señor, al menos en una medida confiable, y que esto tiene que darse crédito en su vida. Tiene que haber una comprobación. Entonces esas noticias que llegan ya de parte de las autoridades comprobadas y corroboradas, esas noticias son, por decirlo así, pasadizos hacia el reconocimiento de que en verdad existe lo trascendente, y hacia allí es hacia donde debemos encaminar nuestra vida. Y entonces esa es la cuestión. Entonces el objeto de meditación supremo, el perfecto, es el Señor Supremo. Pero repito, no podemos meditar en Dios si no tenemos ninguna noticia sobre Él. Porque ¿qué cosa es Dios? Si uno intenta meditar en Dios sin tener ninguna noticia real sobre Él, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer es lo siguiente: el propio falso, a través de la mente, va a inventarse el Dios a su manera. Hay dos dioses. Está nuestro Dios, o el Dios que nos hemos creado, que hemos acomodado según nuestras expectativas, y está el Dios real y original, que no se acomoda a nuestras expectativas. En su estado original, Él es como es y ya.
Pero nosotros, en la necesidad de tenerlo cerca, aún sin haberlo conocido, ¿qué hacemos? La mente produce un Dios. Entonces vienen las múltiples maneras, los múltiples caminos, los no sé cuántas cosas más. Pero debe seguirse el camino, debe trascenderse esos múltiples dioses, esos múltiples enfoques, esas recreaciones del único Señor, y debe estarse dispuesto a abandonarlas todas y acceder hacia lo desconocido. No se puede acceder hacia el verdadero Dios y a la misma vez mantenernos relacionándonos con nuestros propios dioses. No es posible con nuestro propio modelo de Dios. Es necesario, repito, esto es importante, imprescindible, tener una referencia sobre la cuestión personal del Señor, pero esa referencia debe ser auténtica. Por ejemplo, los nombres del Señor. Los nombres, cuando se dice que los nombres del Señor son incontables y limitados, esto no significa que yo puedo inventar el nombre que me crea para Dios, es que me gusta es este porque significa aquello, o sea, yo lo invento, el Señor es el tal cosa y yo lo invento. No, los nombres son ilimitados, pero son ilimitados en el plano espiritual, en el plano material hay solo un número limitado de nombres que son los que se manifiestan de acuerdo a las cualidades y características de cada universo y cada criatura que en ese momento lo habite, porque no todas las cualidades del Señor se filtran en el mundo material, porque es de acuerdo a las condiciones del mundo material específico y las que se necesiten. Por tanto, no todos los nombres del Señor pueden ser conocidos en el mundo material. De hecho, solamente se conocen muy pocos en la época en la que estamos o en la creación en la que estamos, porque son los necesarios y que fluctúan de acuerdo también a las condiciones de cada época. Esto también es importante. Por tanto, la aceptación de un nombre como objeto de meditación, la aceptación de un nombre de Dios como objeto de rememoración, recordación o repetición como mantra, no puede ser a la ligera. Tiene que haber una demostración sustentable por autoridades donde se compruebe realmente que ese nombre es auténtico, o sea, que se ha filtrado desde el plano trascendental. Las autoridades máximas en este sentido, por supuesto, son la Escritura, pero la Escritura por sí misma tiene la cuestión de las traducciones, o sea, nunca sabemos si la traducción que estamos leyendo es bastante fiel, por tanto esto es un dilema. Así que el otro punto comprobatorio sería el maestro espiritual, pero es muy difícil encontrar un maestro espiritual genuino en estos tiempos, y nos quedaría un tercer punto comprobatorio o una tercera autoridad que sería los grandes santos del Señor, pero también es muy difícil encontrar un gran santo, porque un gran santo es una persona que está completamente entregada al Señor y muchas veces habita entre nosotros, pero pasa desapercibido. Fíjense cómo las tres autoridades, las tres referencias comprobatorias son muy difíciles de encontrar. Así que eso de la aceptación a la ligera de referencias sobre el Señor para convertirlas en objeto de nuestra meditación no es una cosa tan fácil, a pesar de que muchas personas lo muestran como fácil o que aceptan cualquier cosa, y eso lamentablemente es una trampa. Pero bueno, esa trampa también está concebida dentro de estos tiempos. En la propia literatura sagrada llega un momento entonces en que el señor Shiva, por ejemplo, dice: el Señor me ha pedido que en cierto determinado tiempo yo mismo confunda a la humanidad, haciéndole correr detrás de diferentes caminos ilusorios, así como un marinero podría navegar guiándose en vez de por las estrellas, guiándose por luciérnagas, con las cuales está y estará totalmente confundido. Entonces dice, por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. El objeto de la meditación, al menos para aquella persona que quiere seguir los consejos de las autoridades, debe llegar un momento en que sea la propia personalidad de Dios en cualquiera de sus aspectos, y el más fácil y accesible y el más confiable es el nombre, porque la imagen, la fantasía podría transformarla, aunque si tenemos una imagen detallada, por ejemplo como esta propuesta que da Sukadeva Goswami aquí, o se da en otras partes del Srimad Bhagavatam, entonces también
Por ejemplo, un cristiano también podría, es el mismo método, podría hacer lo mismo en cuanto a su Señor Jesús como aceptación como maestro y aceptación como hijo de Dios y aceptación como única forma desde la doctrina cristiana para llegar al Señor Supremo. Entonces el tomar al Señor Jesús, su nombre, algunas de sus actividades, pasatiempos, algunos de sus milagros, algunos de sus momentos dolorosos de maltrato en la cruz, etcétera, etcétera. Tomar eso como objeto de meditación, eso también va a contribuir mucho a su purificación del corazón y al establecimiento de una relación cada vez más estrecha, sólida, profunda con el propio Señor Jesús, lo cual va a garantizar su progreso. Amén de que pueda contrastar con el que las autoridades supuestamente teologales y eclesiásticas propongan o digan. Si no hay esa relación, si no hay esa meditación así, de ese modo absoluta, entonces es muy difícil encaminarse de manera adecuada hacia la trascendencia. También está la meditación activa en ese sentido, donde, por ejemplo, en el caso del cristianismo, la persona puede a su debido tiempo comenzar movido por un sentimiento de compasión, comenzar a interactuar, a participar en esos pasatiempos de recordación de Jesús. O puede, por ejemplo, hay personas que tienen tendencia más compasiva, se han identificado con la crucifixión y entonces a veces contemplan esa suerte de imaginación de cómo debe haber sido la crucifixión y entonces ellos se acercan allí con el corazón destrozado y un poco tratan de limpiar las heridas de Jesús, tratan de darle un poco de agua porque está sediento. O sea, hay un intercambio vivo, pero este intercambio vivo de todas formas tiene que ser cuidadoso porque debe estar amparado por una información fidedignas. Y así otros pueden visualizar, pueden proyectar que están simplemente siendo espectadores en una de las predicas de Jesús, en el Monte de los Olivos, en no sé dónde. De cualquier manera el punto es el mismo, sea el Señor o el representante puro del Señor o algún detalle sobre el Señor, debe ser lo que ha de venir a constituir el objeto único de meditación. Nadie puede comenzar esta meditación en primer momento. Llegar a que sea el Señor o su representante o sus cualidades el objeto único de meditación es todo un camino laborioso. Así que también es un hipócrita aquel que diga yo estoy absorto en el Señor desde el primer momento. No, hay toda una serie de impurezas que tenemos que superar que nos impiden o nos remueven la meditación en el Señor. Para meditar en el Señor hay que estar completamente identificado con Él, completamente aceptado en nuestro corazón, si no, no se puede hacer. Si hay una competencia afectiva entre el amor que podemos sentir por Él y el amor por otras cuestiones que aún tenemos anhelos, deseos, entonces no vamos a poder mantener una meditación absorta en el Señor. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe y nos permita ir comprendiendo este asunto y recordar siempre que la meta de la meditación, la perfección de la meditación está en cuando ella llega a ser absorbida por completo o absorberse por completo en el Señor como objeto de sí misma, o sea, objeto de meditación. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando la llamada. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind